Línea de tiempo colombiana. La República Colombiana es el cuarto país más extenso de América del Sur, con alrededor de 1.139.000 kilómetros cuadrados. Además, es la única nación suramericana que limita con el Océano Atlántico y con el Océano Pacífico. Por otra parte, Colombia cuenta con alrededor de 46 millones de habitantes y aporta alrededor del 10% de la biodiversidad mundial. Colombia está dividida en 5 regiones principales, que son la región andina, la región Caribe, la región del Pacífico, la región amazónica y la región de la Orinoquía. Colombia, por su ubicación geográfica y por las características de su territorio, cuenta con una gran variedad de climas, como son los climas cálidos, climas templados, climas fríos, páramos, glaciares y selvas tropicales. La presencia humana en Colombia se remonta a más de 14.500 años. Después de miles de años de formación cultural, surgieron diversas culturas precolombinas. Esto antes de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles, esclavizan a los indígenas, pero más adelante el pueblo colombiano se rebela y logra su independencia. Más tarde forman la Gran Colombia y luego la República de Colombia. Desde ese entonces se presentan varias guerras, principalmente por el poder político y económico. Surgen diferentes guerrillas a lo largo de todo el territorio colombiano y continúan los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados y la milicia colombiana. En 1991 se redacta la Constitución Política de Colombia, que es la que nos rige hasta hoy día. Bueno, de forma general, estos serían los acontecimientos más importantes de la historia de Colombia, así que vamos a verlos más al detalle. Tribus antes del descubrimiento de América. Antes que llegaran los españoles, en la época precolombina, se desarrollaron alrededor de 12 culturas distintas en el territorio colombiano, entre las cuales se destacan las tribus Inú, Quimbaya, Tairona, Calima y Muisca. Cada una de estas tribus tenía sus propias creencias, cultura y costumbres. Los indígenas se caracterizaban por su piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio y una contextura robusta. En el siglo XV, más exactamente en 1492, llegaron los españoles a la isla Guajani, perteneciente al archipiélago de las Antillas, en una expedición española comandada por Cristóbal Colón. Pero en 1499 fue cuando los españoles tocaron territorio colombiano y en 1525 comenzaron con el proceso de colonización y fue cuando iniciaron a asesinar y a esclavizar a todas las tribus indígenas. Más o menos, los españoles esclavizaron y dominaron a las tribus indígenas por casi 300 años, hasta que el 20 de julio de 1810 hubo un altercado entre criollos y funcionarios de la corona española, por el préstamo de un florero, el cual se tradujo en una revuelta popular que dio inicio al proceso de independencia. Entre 1810 y 1816 se presentó una gran inestabilidad política, en donde se desataron varias guerras regionales y civiles. A este periodo se le llamó la Patria Boba, debido a las constantes disputas entre federalistas y centralistas por cómo gobernar, en donde la corona española aprovechó para iniciar su reconquista. 3 años después, más exactamente el 7 de agosto de 1819, se fijó el triunfo de la independencia de Colombia. La batalla definitiva tuvo lugar en el puente de Boyacá y fue comandada por Simón Bolívar en la campaña libertadora. En ese mismo año, en 1819 hasta 1830, se formó la Gran Colombia, constituida por Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Bueno, entre los años de 1830 hasta el año 1863 se disuelve la Gran Colombia, debido a las diferencias entre el centralismo de Simón Bolívar y los partidarios del federalismo. Por otra parte, en 1831 nace la Nueva Granada, que más adelante pasó a llamarse la Confederación Granadina.
la cual abarcaba los países de Colombia y Panamá. Además, en 1848 surge el Partido Político Liberal y en 1849 surge el Partido Político Conservador. Bueno, más adelante, en 1886, surge la Constitución Política del 86, en la cual se puede apreciar 4 rasgos fundamentales, que son la unidad nacional, la libertad religiosa, los derechos para todos, estabilidad y autoridad. Además se constituye como un Estado unitario y desde ese entonces se llama la República de Colombia. En 1899 se desata una guerra entre liberales y conservadores, llamada la Guerra de los 1000 días. Este conflicto civil se desató por las inconformidades políticas, ya que algunas ideas eran consideradas extremas, injustas y radicales. En realidad, esta guerra duró 1130 días. Después de la Guerra de los 1000 días, el gobierno colombiano tenía muy abandonado al actual pueblo panameño. Además, como consecuencia de las guerras, no contaba con los recursos necesarios para la construcción del Canal de Panamá, y en conspiración auspiciada por Estados Unidos, la Compañía del Ferrocarril y los sectores de la burguesía panameña, en 1903 se lograría la separación de Panamá de la República de Colombia. Más adelante, más exactamente el 9 de abril de 1948, el líder Jorge Eliezer Gaitán es asesinado, lo cual ocasiona revueltas entre la población, saqueos masivos y varias edificaciones del centro de la ciudad fueron reducidas a escombros. A toda esta serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia se le conoce como el Bogotazo. Continuando con la línea de tiempo, en 1953 encabeza el general Jorge Pinilla, los militares dan un golpe de estado y toman el poder de Colombia al derrocar al gobierno civil conservador de Laureano Gómez, que tras 3 años de gestión impopular y varios actos de violencia política, en 1957 el general Rojas Pinilla se ve obligado a renunciar por la crisis social y gubernamental provocada por las protestas populares apoyadas por los líderes de los partidos tradicionales. Durante su gobierno se despolitizó la Policía Nacional, llega la televisión a Colombia y se reconoció el derecho fundamental al voto femenino. Por otra parte, en 1970 gana las elecciones el conservador Misael Pastrana, acusado de varias irregularidades en el conteo de votos. Tras estos acontecimientos surgen las guerrillas en Colombia, el Movimiento 19 o más conocido como M-19 y las FARC o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Más adelante, en la década de los 80, se desatan varias guerras entre guerrillas, grupos militares, mafia y carteles de droga. Todo por aumentar su poder político, armamentista y territorial. En la década de los 90, el M-19 entrega sus armas y se incorpora a la vida política. En 1991 se redacta la nueva Constitución Política de Colombia, la cual es la Carta Magna de la República de Colombia y se conoce como la Constitución Política de los Derechos. En otras palabras, la Constitución Política del 91 es la ley máxima y suprema de nuestro Estado colombiano. Después, entre el periodo 2002 al 2010, Álvaro Uribe Vélez dirigió al país como presidente de la República y su mandato se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, bajo el lema de seguridad democrática. Aunque después de su mandato está siendo investigado por ciertas irregularidades de su gobierno, hasta el punto de tener 295 investigaciones en su contra. Durante el periodo de Juan Manuel Santos, el cual duró del 2010 al 2018, se firma la paz con las FARC o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, poniendo fin a 54 años de guerra. Después sigue el mandato de Duque, el cual duró desde el 2018 al 2022 y se caracterizó porque tuvo que hacer frente a la pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Y por último llega el mandato de Gustavo Petro, el cual va desde el 2022 hasta el año 2026.